106.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este jueves 6 de mayo, vamos a presentar de inmediato cuáles son los temas que tenemos pues para el día de hoy, los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, la fase 3 de la vacunación en la República Dominicana, Estados Unidos en gesto solidario para liberar la producción de vacunas. Pablo Iglesias se va sin pena ni gloria de la política, acosado por el rechazo. Y entonces el Frente Farabundo Martí pues emite un documento de rechazo total a este golpe institucional que se ha producido en El Salvador. Entonces, con relación al tema de la vacunación en la República Dominicana, yo creo que es correcta la apertura, es correcta la decisión de dar oportunidad al que decida vacunarse, al que tenga prioridad de vacunarse, que vaya y se vacune. Porque hasta ahora en el país no ha habido la necesidad de ampliar los lugares donde se está vacunando, porque la demanda de vacunación en esos lugares pues está quedando muy por debajo de la oferta. Entonces es como si la gente tuviera esa oportunidad, que se está haciendo un esfuerzo importante, que eso tiene un costo importante entre transporte, costo de la vacuna, la jeringuilla, la propia movilidad del establecimiento, el personal. Estamos hablando que se debe ser un esfuerzo, es un esfuerzo que debe rondar los $35 por persona. 35 o 40 dólares por persona se están invirtiendo en una dosis de la vacuna. ¿Para qué? Para que logremos buscar esa inmunidad de rebaño. Entonces, en la práctica, si la vacuna está ahí, está disponible, y el que va de 18 años a ponérsela, bueno, que se la pongan. El que va de 20 y se la pongan, que se la pongan al que vaya a vacunarse. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con que las autoridades coordinen operativos especiales con las grandes empresas, con sectores importantes, y entonces conjuntamente con esos sectores promuevan la vacunación de su personal. Totalmente de acuerdo con eso. Yo sé que vendrá el alegato de la supuesta discriminación, porque ayer, cuando la vicepresidenta anunció, que ya lo había hecho el presidente Abinader también, la tercera fase a partir del lunes, ella convocó a las personas mayores de 18 años y está convocando también a los extranjeros legales residentes en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto para muchos? Que supuestamente se estaría discriminando a los extranjeros
ilegales, a los extranjeros que están en tránsito en la República Dominicana, que ya hemos explicado que el tránsito no es una condición de que yo estoy de paso por aquí, sino es una condición jurídica de ilegalidad en un país. Pero bueno, ¿y cómo eso va a ser discriminación? La vacunación se ha ido ejecutando por fase. Entonces, cuando se empezó a llamar a los mayores de 65 años o a los mayores de 70 años, por ejemplo, cuando se le empezó a llamar a ellos, no se estaba discriminando a los dominicanos de 50 ni a los dominicanos de 40, se le estaba discriminando. Sencillamente para que un plan de vacunación sea eficiente, cuando la cantidad de dosis son limitadas, es decir, que no alcanzan para colocársela a la vez a 11 millones de personas, entonces la vacunación se ha ido realizando por fase. En la República Dominicana, indiscutiblemente que llegará una fase en la que pueda haber mayor apertura y en la que personas que residen en la República Dominicana, aunque no tengan un estatus legal, puedan vacunarse. Pero el hecho de que no se le permita ahora no quiere decir discriminación, porque había mucha parte de la población, segmentos importantes a los que no le estaba permitido y no lo estaban discriminando. Eso no es discriminación. Así que no se venga con este alegato, porque ahora ni siquiera con estos 2 millones de vacunas nosotros tenemos dosis suficientes. Entonces vamos priorizando, vamos avanzando, y desde luego que después, un poco más adelante, esto puede ampliarse. Hay unos datos sobre lo que ha ocurrido hasta ahora. Por ejemplo, aquí veo estos datos que se publican en episodios en el Diario Libre. Ya son 4.459.200 vacunas. 4.459.200 vacunas la que ha recibido la República Dominicana. Entonces, hasta el pasado martes, el país había administrado unos 2.123.703 dosis de vacunas, de las cuales 804.258 corresponden a la aplicación de la segunda dosis y 1.319.445 de la primera dosis. También está la información de que la ocupación de las UCIs está creciendo, que en estos momentos hay por lo menos 210 personas en la República Dominicana que están en cuidados intensivos por situaciones del COVID, por agravamientos con relación al COVID. Es decir, que la pandemia está ahí con sus secuelas, causando muertes y gravedades. Lo que puede evitar las gravedades es la vacunación, que aunque la persona después de vacunada pues se contagie, los efectos van a ser mucho menores, más benignos que en caso de que la persona no se encuentre vacunada. Entonces saludamos esta tercera jornada
la forma en la que se ha previsto, que es una jornada ya abierta, pero que además, porque va a ser necesario, el gobierno, las autoridades coordinen con el sector privado acciones específicas y con los propios empleados públicos, coordinen pues acciones específicas. La Cámara de Diputados aprobó pues una propuesta que plantea como obligatoria la vacunación. Entre otras propuestas, porque también aprobó ayer un proyecto para resolver lo que el gobierno entiende que es el nudo legal de muchas obras que en su ejecución se haya dispuesto de más del 25% que ellos entienden que es el tope para cualquier obra del Estado. Bueno, todas estas cosas ayudan. Yo creo que a una parte de la población hay que obligarla a vacunarse. Y entonces hay que permitir que las personas que van a hacer actividad pública, pues esas personas estén vacunadas. Ok, yo hago mis transacciones con la banca a través de la internet. Perfecto. Hágala a través de la internet. No me he vacunado, está siendo posible la vacunación en la República Dominicana, pues yo no debo estar en la sala de un banco. Yo no debo estar en espacio público interactuando con otras personas. Entonces, donde eso se pueda limitar, tiene que limitarse. En las empresas. ¿Y por qué usted admitir a nadie en una empresa que no esté vacunado? ¿Por qué razón? ¿Por qué lo de la obligación? Lo de la obligación es porque hay decisiones que yo no la tomo y bueno, me abstengo a sus consecuencias. Son decisiones de mi libre albedrío. Pero hay decisiones en las que yo impacto la salud de otras personas. Si me emborracho y cojo un guía, ya eso no es de libre albedrío. Porque si yo me quiero quitar la vida, lo ideal es que coja por un puente y me tire solo, sin problema. Pero si cojo un guía borracho, ya eso no es ya es una cuestión de libre albedrío. Entonces, hay que obligar. Y obligar es persuadir. No necesariamente sancionar, es persuadir. Es establecer una serie de requisitos en lo que sea imprescindible la vacunación. ¿Y por qué lo puedo establecer? Porque yo he tenido la vacunación disponible. Porque la vacunación es gratis. Y yo la he tenido disponible. Y la vacunación en la República Dominicana para el que se ha querido vacunar ha estado. Aquí hace tiempo que hay gente de todas las edades que se ha estado vacunando. Pues el que ha querido vacunarse en la República Dominicana ha tenido disponible la vacuna para ir a vacunarse. Y ahora la tiene mucho más disponible para ir a vacunarse. Entonces, establezcamos parámetros, los propios grupos sociales, los clubes, las asociaciones deportivas, vamos a ponernos reglas nosotros mismos.
Vamos a ponernos reglas de nosotros mismos. ¿Y por qué si somos un grupo que vamos a salir este domingo, nos ponemos de acuerdo que tenemos una ruta de ciclismo, que tenemos una ruta para tal cosa el sábado y no nos podemos poner de acuerdo con que todo el mundo tiene que estar vacunado? No. Esas cosas deben partir de mucha iniciativa también privada para estimularla, porque caramba, qué malo ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque es lo que está ocurriendo. Hemos tenido la vacuna disponible y no se ha estado demandando esa cantidad de vacuna. Ahora vi que vinieron 5 millones de jeringas, que ha sido otro de los problemas. Que lo quisieron negar en principio, pero ustedes ven que ese había sido un problema. Es decir, que hay jeringas para colocar estas vacunas nuevas que también han llegado. Eso es lo que tiene que ver, con eso. Hay otro hecho muy importante. Y es que Estados Unidos decidió, pues, que en la Organización Mundial del Comercio va a dejar de oponerse. No es que va a dejar de oponerse, no, va a apoyar la suspensión de las patentes de las vacunaciones en la Organización Mundial del Comercio. ¿Para qué? Para que queden liberadas y en cualquier parte del mundo se puedan producir las vacunas. Este tema no es fácil, pero si la voluntad de un país como los Estados Unidos pues se mantiene firme, esto va a permitir que en todas partes del mundo la vacuna dejen de ser un problema. Porque parece ser que con la vacuna vamos a tener que seguir conviviendo, que probablemente los que nos hemos vacunado, que tenemos las 2 dosis de la vacunación, pues dentro de un año, en algún momento, tengamos que ponernos otra dosis y que cada cierto tiempo esto sea un hábito. Entonces, pero no es eso, porque ya yo estoy hablando ahí de futuro, es la realidad actual. Fíjense lo que está ocurriendo en la India. Entonces, frente a estas situaciones, Estados Unidos se ha dejado sola a la Unión Europea, porque en la Organización Mundial del Comercio lo que se oponían a pues suspender las patentes, la suspensión del derecho, porque en esto es que suspendemos el derecho exclusivo que tienen los que originaron esa patente para impedir que ella sea liberada. Entonces, bueno, las empresas farmacéuticas todas se oponen a que sean liberadas sus patentes y ellas advierten que pueden venir próximas pandemias. Y dicen que frente a próximas pandemias, en un esquema como este, no habría un estímulo de la inversión farmacéutica para dedicarse a hacer lo que hicieron ahora con el COVID-19. Ese es un aspecto. Pero en términos políticos, en términos de solidaridad, esto es un gran paso por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 56% de su población adulta vacunada, pero ya entonces ahí reasume un liderazgo internacional. No es el asunto nuestro, es el asunto del mundo. Es permitir que los pobres en todas partes del mundo tengan acceso a las
dosis de esta vacuna para evitar todas las muertes que estamos teniendo con relación al COVID-19. Entonces, es muy importante este paso que ya anunció oficialmente la embajadora Katherine Tai, que es la representante de comercio exterior de los Estados Unidos y al que también hizo referencia el presidente Biden. Entonces, señores, por otra parte, entonces, bueno, el señor Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, que tanta agua de beber dio después de la crisis del 2008 y todas las protestas que esa crisis levantó, tanto en Estados Unidos como en España, en Madrid, pues la única organización política que surge y se alimenta de ese proceso y desarrolla un liderazgo es Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Pero con Unidas Podemos, que no es otra cosa que una respuesta populista a la crisis, cuando la gente entiende que supuestamente todos los problemas que tiene originan en el sistema y en la forma en la que está estructurado el sistema, mira un antisistema, pero ese antisistema, todas las ideas que tiene están en la cabeza, no son ideas que están realmente aterrizadas, y a la hora de la hora, pues, lo que viene es el desastre. Entonces, bueno, indiscutiblemente que Unidas Podemos fue un fenómeno. Fue un fenómeno porque adquirió un respaldo en el Congreso importantísimo. Y sabemos que en el Parlamento, en la Cámara de Diputados en España, es que incluso se escoge al presidente del gobierno español y que la composición de esa Cámara es clave. Podemos logra insertarse con unas expectativas de crecimiento que después con el tiempo se fueron desvaneciendo. España votó por Unidas Podemos cuando no la conocía, cuando entendía que de ahí podían salir, qué sé yo, propuestas y cambios. En la medida en que la fue conociendo, a cada elección le daba 1 millón de votos menos. Al extremo de que ahora el señor Iglesias admite que su presencia en la política, lejos de ser un aglutinante para el voto de izquierda, es un motivo de rechazo. Es decir, la gente sale a votar contra la izquierda porque de un lado de la izquierda está Pablo Iglesias. Él mismo lo admitió. Es decir, que su figura es una figura que convoca al rechazo, que del lado de la causa que se pone, lo único que arrastra es el rechazo. Entonces, en esas circunstancias, él entiende que ya no aporta en la política y ha decidido retirarse. Con él, el futuro de esa organización, a menos que no venga un proceso de relanzamiento, pues también sería precario. Lo último ha sido la derrota en la Comunidad de Madrid, en la que el señor Iglesias, que es segundo vicepresidente del gobierno español, renuncia para asumir directamente esta candidatura frente a la señora Isabel Díaz Ayuso del PP. Y
derrotado de manera vergonzosa. Él dirá, para salvar un poquito el honor, que fue a salvar unos diputados, que fue para que su partido no quede totalmente excluido del gobierno local. Pero ese fue el detonante. Ese fue el detonante de que estamos hablando de gente que habla de un supuesto socialismo que nunca existió, porque lo que se dio como socialismo no fue otra cosa que un capitalismo de Estado. Un capitalismo de Estado. Lo que pretendió sustituir al sistema capitalista nunca fue un régimen socialista como tal, sino un capitalismo de Estado. Y ese capitalismo de Estado, hasta que China no hizo los procesos de revisión que hizo con Deng Xiaoping, lo único que hizo fue sembrar miseria y hundir en la desolación a la clase obrera. Naturalmente, ya con la apertura que se produce en China, estamos hablando ya de un gran progreso económico y de millones de personas que vienen desde la pobreza hacia la clase media. Pero ya eso no es un sistema socialista. En el capitalismo, en el capitalismo de Estado que existió antes, eso no era posible. Como nunca fue posible en el capitalismo de Estado en Rusia, como nunca fue posible en el capitalismo o en el mini capitalismo de Estado de Cuba. Ahí no ha surgido otra cosa que no sea miseria en términos de las condiciones de vida de la gente, aunque en términos de los niveles de educación la cosa sea distinta. Entonces, se ha retirado este caballero después de el estrepitoso fracaso que acaba de experimentar en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid y tras un cúmulo de rechazo porque, bueno, señores, hay una gente, este grupo ha querido cuestionar hasta España, a su tradición, hasta avergonzarse de pronunciar la palabra España. Usted sabe cómo fue que esta señora le ganó, deletreando a propósito con orgullo la palabra España, deletreando la palabra España con pleno orgullo, porque quieren avergonzarse hasta de la razón de ser de un país. Y fíjense lo que termina cultivando. Eso es lo que tiene que ver con este caballero. Veamos entonces el tema que nos queda. Bueno, vamos a ver sobre otro caballero que anda con mucha popularidad, pero esa popularidad, cuando la gente no la sabe administrar y cree que da para todas las cosas, que la popularidad da para todas las cosas, bueno, esto lo que conlleva es al fracaso. Es al fracaso, porque veía este documento del Frente Farabundo Martí sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. El partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de izquierda, con minoría en la Asamblea Legislativa, señaló este martes que la destitución de los 5 magistrados constitucionales es un golpe sin precedente a la democracia del país. El instituto político, que de 23 diputados pasó a tener solamente 4 en este nuevo periodo legislativo 2021-2024,
condenó y rechazó lo sucedido el sábado en el Congreso de mayoría oficialista durante la primera sesión en la que además de la destitución de los magistrados, también se votó por la destitución del fiscal general. Este golpe a la democracia sin precedentes representa uno de los más graves atentados contra el sistema constitucional y sumerge al país en una alarmante crisis política y jurídica que amenaza con más abuso, violaciones, excesos, impunidad y persecución política en El Salvador. Es un golpe de Estado los actos ilegales protagonizados por el presidente Nayib Bukele y su grupo parlamentario. Bueno, esta posición del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional unifica prácticamente todas las fuerzas que están al margen de Bukele, además de la comunidad internacional. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha pronunciado contra esta situación, como bien lo hizo también el golpe de Estado. Porque ¿hacia qué situación de progreso puede contribuir una gente que vaya a tomar medidas aislado en un pequeño país? ¿Quién ha dicho que la gobernabilidad aislada puede beneficiar a nadie? ¿Puede beneficiar a nadie? Bueno, tal vez él tiene unos pozos petroleros ahí, tiene una serie de cuestiones que le pueden permitir una cierta autonomía. No tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Ese país pues tiene una dependencia de sus relaciones con Estados Unidos y de sus relaciones con el resto de Centroamérica. Entonces, una medida que lo coloca fuera de la comunidad internacional, ¿hacia dónde va a conducir? ¿Hacia dónde va a conducir eso? Hacia ninguna parte, hacia un empeoramiento de la situación que él pretende revertir. Es verdad que su país tiene una situación muy especial con el tema de la seguridad, que las famosas maras que azotan en Centroamérica, en Estados Unidos, han tenido su origen en El Salvador y allí operaban totalmente sin ninguna suerte de consecuencia. Es verdad que él le ha hecho frente a eso. Es verdad que le ha hecho frente a eso. Pero no es verdad que llevándose la institucionalidad democrática de por medio, tiene la posibilidad de caminar muy lejos. No tiene esa posibilidad. Cambio y fuera.